Buenas noches, tengan todas y todos. Primero, aprovecho la oportunidad para agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por permitirnos a los estudiantes de Derecho participar en este tipo de eventos. Agradecer también a todas las personas que participaron en este proyecto. Mi nombre es Camila Andrea Salcedo Restrepo, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR de la ciudad de Sincelejo. En esta oportunidad expondré los resultados de una investigación teórica adelantada por este semillero en torno a la compatibilidad de medidas cautelares nominadas e innominadas en procesos declarativos civiles. La introducción de esta figura en procesos declarativos civiles constituye una de las novedades que a nuestro ordenamiento jurídico procesal trajo la expedición del Código General del Proceso. Frente a esta novedad se han generado dos corrientes dogmáticas contrapuestas entre sí. La primera sostiene que no es posible el decreto de medidas cautelares innominadas en aquellos procesos declarativos donde el legislador haya previsto cautelas nominadas. La segunda defiende la compatibilidad de medidas cautelares nominadas e innominadas en un mismo proceso declarativo civil en el contexto normativo del Código General del Proceso. Pues bien, el objetivo de nuestra investigación fue determinar si es posible la compatibilidad de medidas cautelares nominadas e innominadas en un mismo proceso declarativo civil en el contexto normativo del Código General del Proceso. Para alcanzarlo partiremos de tres premisas. La primera, medida cautelar innominada como integrante del núcleo esencial del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. La segunda, poder cautelar genérico del juez como justificante de las medidas cautelares innominadas. Y la tercera, concurrencia de medidas cautelares nominadas e innominadas como el mecanismo eficaz de protección al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Finalmente, expondremos conclusiones y propuestas. En este orden de ideas, en lo que atañe a la primera premisa, la razón por la cual consideramos que la medida cautelar innominada integra el núcleo esencial del derecho fundamental de tutela judicial efectiva es porque tiene estructura de derecho subjetivo. Y al tener estructura de derecho subjetivo contiene unos sujetos activos y unos pasivos, unos poderes y deberes jurídicos y unas prestaciones u obligaciones. Obligaciones que le incumben al Estado y que consisten no solo en garantizarle a las personas la posibilidad de presentar una demanda o que se les tramite un proceso en términos de oportunidad y eficiencia o que se produzca una decisión justa. No, también consiste en esa necesidad de que esa sentencia pueda ser ejecutada. Y es que la práctica judicial nos ha demostrado que en algunos procesos declarativos civiles, dada su duración, las medidas cautelares nominadas han sido insuficientes para garantizar los derechos sustanciales pretendidos. Y es aquí donde cobra gran importancia el decreto de medidas cautelares innominadas, pues con ellas se garantiza la efectividad de la sentencia. Es por eso que legislaciones de países como Venezuela, Costa Rica y Chile han adoptado un sistema mixto de cautelas, o países como Francia y Alemania un sistema totalmente atípico, pues la medida cautelar innominada se ha convertido en una necesidad para garantizar la efectividad de la sentencia y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Ahora, frente a la segunda premisa nos propusimos estudiar las corrientes detractoras a la teoría que avala la compatibilidad de medidas cautelares. Y estas teorías detractoras manifiestan que con la aplicación de este criterio se afectaría el equilibrio procesal de las partes. Criterio que nuestro semillero no comparte, pues el poder cautelar genérico que justifica el decreto de medidas cautelares innominadas y por ende la concurrencia de estas mismas debe entenderse bajo el criterio de discrecionalidad judicial, lo cual no significa arbitrariedad, sino libertad de escogencia y determinación dentro de los límites de la ley. Y es precisamente el literal C del artículo 590 del nuevo estatuto el encargado de establecer los límites al juez, o como lo denominó este semillero, establecer los requisitos de procedibilidad de una medida cautelar innominada, los cuales son la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora y la constitución de contracautela, pero además la naciente obligación del juez de motivar la providencia que concede una medida cautelar innominada. Es decir, si bien el poder cautelar genérico le concede al juez la posibilidad de decretar cautelas de contenido totalmente atípico
este encuentra sus límites en los requisitos anteriormente señalados. Pues bien, frente a la tercera premisa nos propusimos estudiar la estructura normativa del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y finalmente, mediante un caso práctico, analizar la necesidad de su concurrencia. Y es en este punto donde debemos decir que gracias a la evolución sufrida por el constitucionalismo en nuestros días, hoy podemos distinguir entre normas principio y normas regla. Pues como lo expresan Hart y Kelsen, anteriormente se creía el derecho estaba constituido exclusivamente por reglas. Las reglas son normas del tipo todo o nada, all or nothing según Dworkin, mientras que los principios son definidos por Alexis como mandatos de optimización. Por lo que si entraran en colisión dos reglas, el mecanismo para superarlas sería la subsunción o silogismo jurídico. Mientras que si colisionaran dos principios, el mecanismo adecuado sería la ponderación. Y es necesaria la anterior reflexión, pues el derecho fundamental de tutela judicial efectiva se vería afectada con la aplicación del criterio que avala la incompatibilidad de medidas cautelares. Y atendiendo a su estructura de principio, sería necesario realizar ponderación entre esta y el equilibrio procesal de las partes, derecho protegido con la aplicación de este criterio. Con la finalidad de realizar la ponderación propuesta y demostrar que sí es posible salvaguardar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y garantizar el equilibrio procesal de las partes, los invito a pensar en un proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado, que es iniciado por el arrendador. El inicio de este proceso crea fundadas amenazas de destrucción sobre el bien en litigio por parte del arrendatario, pues éste alega haber introducido mejoras considerables y ostentar la calidad de dueño, aún mediando contrato de arrendamiento entre las partes. Como la medida cautelar procedente en este tipo de procesos es el embargo y secuestro de bienes de propiedad del arrendatario, se aprecia de bulto que con esta no se consigue evitar el siniestro, pretensión principal del demandante, pues si este sucediere se vería gravemente afectado su derecho de propiedad, por lo que decide acudir al juez y solicitar la medida cautelar innominada de desocupación del bien por parte del arrendatario y protección policiva del mismo en el transcurso del proceso. Frente a esto debemos preguntarnos, ¿qué debe hacer el juez? ¿Qué sucede cuando la medida cautelar nominada provista para determinado proceso no es idónea para garantizar los derechos sustanciales pretendidos? ¿Será que el juez puede abstenerse de decretar una medida cautelar diferente por no ser esta la estatuida para el caso en concreto? Dando una respuesta objetiva a cada uno de estos interrogantes, debemos afirmar categóricamente que, primero, el juez debe decretar la medida cautelar innominada solicitada por la parte mientras ésta acredite probatoriamente dentro del proceso la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora y la constitución de contracautela. Pero además que por carecer de idoneidad la medida cautelar nominada, deberá decretarse la medida cautelar que garantice los derechos sustanciales pretendidos. Finalmente, considera este semillero, el juez no debe abstenerse de decretar una medida cautelar diferente, pues es a él y solo a él quien le compete, en el marco de un proceso judicial, el decreto de medidas cautelares innominadas, atendiendo a su discrecionalidad y a criterios como la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida. Además que la experiencia internacional nos ha demostrado que es completamente viable el decreto de medidas cautelares innominadas en procesos con medidas cautelares nominadas. Ejemplo de ello es el auto del 4 de agosto en el que se decreta una medida cautelar en un proceso de partición, en Colombia proceso divisorio, proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil y otros en la República Bolivariana de Venezuela. Bajo este panorama y a manera de conclusión debemos decir que es al juez quien le compete determinar en el plano fáctico bajo qué criterio aplica la figura de las medidas cautelares innominadas. Pues si aplica el criterio que avala la incompatibilidad, protegería el equilibrio procesal de las partes, afectando el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Por el contrario, si aplica el criterio que avala la compatibilidad, protegería simultáneamente estos dos derechos. Propone este semillero que un juez de conocimiento de un proceso declarativo civil con medidas cautelares nominadas decrete las medidas cautelares innominadas necesarias para proteger los derechos sustanciales pretendidos y además que mediante este ejercicio aclare la necesidad de su concurrencia. Pues acertadamente Sócrates afirmó:
4 características le corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Y este es el escenario para aplicarlos. Muchas gracias.